Bien, jóvenes, buenos días, ya son las 11:45, vamos a empezar la clase de hoy. Los alumnos que vayan llegando los voy a ir incorporando, ¿ya? Bien, lo primero, debo confirmar que la primera oración es el próximo, la primera oración es el próximo 27 de abril, quiere decir que es el próximo martes, ¿ya? Así que tienen que estar preparados para la evaluación que la vamos a conversar en el transcurso de esta clase. Entonces están... Profe, ¿sí? ¿la evaluación es grupal o individual? No, son todas individuales. Todas las evaluaciones son individuales, están cargadas ya en la página, se va a habilitar el de la prueba, el día de la prueba. Es teórica práctica, o sea, hay unas preguntas teóricas que son de selección y el desarrollo de un ejercicio y los resultados también son de selección. Es una prueba muy simple, si han estado en todas las clases y han desarrollado los ejercicios que hemos hecho y los que vamos a hacer hoy día, no debieran tener ningún problema para la prueba, debería irle a todo extraordinariamente bien. De todas maneras, yo voy a ir reafirmando lo que nos interesa que ustedes a esta altura de la asignatura conozcan y eso les va a servir para poder ir preparando la evaluación. Profe, Así que, sí, dígame. ¿cuánto tiempo vamos a tener y a qué hora lo vamos a hacer? Una hora, van a tener una hora y la vamos a hacer en horario de clase. Va a ser exactamente, vamos a ver la hora en forma inmediata. La clase nuestra los días martes es de las 11:40 hasta las 13:50. Entonces, la prueba va a empezar a las 12:50 y va a terminar a las 13:50. O sea, una hora. Disculpe, profe, ¿van a entrar ejercicios de lo que estábamos haciendo o no? Sí, por supuesto, pero muy ejercicios de comprensión más que, ¿cómo se llaman? Son ejercicios muy simples de desarrollar, que son los que hemos visto en clase y no debieran tener problemas, ¿cierto? Debieran de ser bastante simple lo que tienen que hacer. Profe, ¿y usted no podría hacer un repaso, algo así como otro ejercicio, no el mismo ejercicio, pero algo como casi igual, como para que reforzarnos un poco? Sí, o sea, es que todos los ejercicios que hemos hecho son prácticamente los mismos que estamos haciendo. En la clase de hoy día vamos a hacer un repaso general partiendo, donde yo les voy a indicar a ustedes lo que es importante para nosotros que ustedes conozcan, ¿cierto? Bien, vamos a partir entonces con la clase de hoy día. Yo voy a compartir pantalla con ustedes para que, ¿cómo se llama? Nos sirva de guía lo que tengo preparado. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer un pequeño repaso y este va a depender de ustedes, ¿ya? Yo voy a hacer algunas preguntas y lo que yo necesito es que ustedes participen, porque si no participan, es bien poco lo que los puedo ayudar, porque no logro identificar cuáles son los puntos débiles que ustedes están teniendo, ¿cierto? Entonces, por eso que me interesa que ustedes particularmente hoy día participen. Y vamos a partir con preguntas muy simples. ¿Alguien me puede decir para qué sirven los presupuestos? ¿Para qué sirven? Es para llevar un control. ¿Ya? ¿Para qué más? Para la toma de decisiones. ¿Ya? ¿Para qué más? ¿Qué pasa si ustedes salen en la mañana sin mirar qué tienen en los ¿Profe? bolsillos? ¿Sí? El presupuesto es como para llevar los gastos, los ingresos, todas esas cosas. Sí, pero claro, pero a esta altura deberíamos tener una respuesta un poquito más técnica, ¿cierto? Porque esa respuesta la podríamos obtener tal vez sin haber estado en clases, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué es un presupuesto para ustedes? ¿Cómo lo ven? Yo entiendo que es para ver los ingresos, para ver los egresos, pero esa es una respuesta que le falta un poquito de soporte técnico, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir de los presupuestos? ¿Qué son en principio? ¿Una proyección de qué? Profe, son fases del proceso administrativo, Ya, perfecto, lo ubicamos dentro de qué fase. de la organización, la dirección, el control.
¿Qué más? No, ¿cuáles son las fases del proceso administrativo? Aprovechando la pregunta. Perdón, la planificación, profe. Ya, por ahí va, ¿cierto? La etapa del proceso administrativo es planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Y los presupuestos en qué etapa se ubican? ¿En qué etapa? ¿En la planificación, profe? En la planificación, ¿cierto? Ahí se ubican. Esos son los conceptos que ustedes tienen que tener claro. Y la respuesta que me tienen que dar, es, sobre todo la evaluación, tiene que ser un poquito más técnica, porque se supone que ustedes van a ser profesionales, y los profesionales dan respuestas técnicas, nos dan respuestas como la persona que no ha estudiado, ¿cierto? Esa es la gran diferencia entre ser un profesional y ser una persona que no tiene los conocimientos. Entonces, por eso que yo los invito a que repasen la materia y empiecen a usar términos técnicos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les digo que los presupuestos sirven para disminuir los riesgos, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué quiero decir cuando digo que un presupuesto sirve para disminuir los riesgos? ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué pasa cuando yo les digo que un presupuesto me sirve para disminuir la incertidumbre? Todas esas son cosas que ustedes ya debieran conocer a esta altura del desarrollo, porque las hemos visto en las clases anteriores. Las 2 clases anteriores vimos todas las características de los presupuestos. Pues, otra pregunta que ustedes debieran saber: ¿qué es un presupuesto base cero? ¿Ven, jóvenes? Eso es lo que uno espera que ustedes hayan repasado, porque venir a la clase sin... Profe, perdón, el presupuesto base cero es cuando uno empieza de nada, no sé, yo tengo un presupuesto y quiero hacer otro, pero el segundo lo voy a empezar desde cero. No tengo ningún, ¿cómo decirle? ¿Capital puede ser? No, no tengo ni... No Claro, capital, no es capital. sí, no es la palabra capital, pero está bien, esa es la idea, ¿cierto? Un presupuesto Ajá. base cero es aquel presupuesto que se empiezan a redefinir y a estudiar todas las variables que participan de ese presupuesto. El presupuesto anterior no es considerado, ¿cierto? Sí. No es considerado. ¿Cuál es el presupuesto más importante dentro de una empresa? El presupuesto de ventas. Bien, el presupuesto de ventas es el más importante dentro de una empresa, ¿cierto? Eso es cierto. Y díganme una cosa, el presupuesto de ventas, en la clasificación de presupuesto económico y presupuesto financiero, ¿en cuál se ubica? ¿En lo financiero o lo económico? Profe, ¿cómo dijo la pregunta? El presupuesto de ventas, si yo tuviera que ubicarlo dentro de los tipos de presupuesto, ya sea financiero o económico, ¿en cuál lo considero? ¿Es un presupuesto financiero, un presupuesto económico? Financiero, profe. Les cambio la pregunta. ¿Cuántos tipos de presupuesto hay? Menciónenme, por favor, les voy a cambiar la pregunta. Los estados de resultados que yo proyecto, ¿en qué presupuesto se desarrollan? ¿En el presupuesto económico o en el presupuesto financiero? En el financiero, profe. No, ven, jóvenes, Económico. Perdón, en el económico, profe. Sí, no, está bien que se equivoquen ahora y no en la prueba, pero yo les sugiero que todos estos conceptos que yo les estoy preguntando son los que ustedes ya deberían conocer a esta altura del desarrollo, y obviamente van a ser evaluados en la prueba, ¿sí? ¿Estas preguntas van a salir como selección múltiple? Sí, lo más probable son preguntas de sí o no, elija una alternativa, pero para eso tienen que haber estudiado y haber, ¿cómo se llama? No sacan nada, jóvenes, para esperar la prueba para ver de dónde ver la respuesta, en los apuntes, eso no les va a servir, ¿cierto? Porque la prueba es con comprensión, no es con aprender de memoria, ¿cierto? Y tampoco es de tenerlo apunte al lado para ver la pregunta, porque voy a tener una hora y tengo tiempo para buscar. No, jóvenes, las pruebas son porque yo tenemos que evaluar el entendimiento de la materia, ¿cierto? La comprensión, y ustedes lo puedan aplicar. No basta con copy-paste, no porque seamos clases virtuales, ¿cierto? Vamos a entregar las preguntas para que ustedes las copien de los apuntes que hemos entregado, sino que se entregan primero de las explicaciones de la materia y segundo de los ejercicios. Hay ejercicios también, entonces yo les sugiero, jóvenes, que ustedes hagan un repaso y revisen la materia de los apuntes,
revisen las clases, porque las clases, si ustedes no quieren volver a ver los videos, lo que tienen que hacer es tener un cuaderno o un apunte donde ir anotando algunas cosas que son fundamentales, que yo siempre las hago presente. Siempre digo, esto es importante, ustedes lo tienen que conocer, y esas cosas ustedes las tienen que ir anotando, ¿cierto? Ya, vamos a hacer otras preguntas para que ustedes mismos se den cuenta lo que están fallando, ¿ya? Díganme una cosa, ¿cuál es el principal o el presupuesto más representativo de los presupuestos financieros? El presupuesto caja, profe. Muy bien, muy bien. ¿En qué presupuesto yo determino la necesidad de financiamiento de una empresa? ¿En qué presupuesto determino la necesidad de financiamiento de una empresa? Profe, disculpe, no le entendí la pregunta. Sí, ¿en qué presupuesto yo determino las necesidades de financiamiento de una empresa? Mirando qué presupuesto yo sé si voy a tener que pedir o no pedir plata al mercado, o pedir plata prestada. ¿En qué presupuesto veo eso? Profe, en el económico, porque ahí vamos a ver si tenemos pérdida o ganancia para poder solicitar un crédito, un préstamo. Ya, pero no se olvide que el presupuesto económico lo único que hace es medir resultados, utilidades o pérdidas, no mide necesidades de plata. ¿Cuál es el presupuesto que podría yo mirar para ver si voy a necesitar o no pedir financiamiento? ¿Dónde veo la plata que tengo o que voy a tener? En el financiero, entonces, pues, profe. Sí, pero es que el financiero considera muchos, pues. Yo estoy preguntando por un presupuesto específico. Nómbreme algunos presupuestos financieros. El más importante de los presupuestos financieros, me lo acaban de mencionar. Sí, pues después tenemos el de ingreso, el de egreso. Ya, pero ingreso, egreso, ¿de qué concepto? ¿De a cuál se está refiriendo? ¿Al presupuesto? Porque no se ¿El olvide que financiero? por supuesto, ya, el financiero, no se olviden, jóvenes, que tanto el presupuesto económico como el presupuesto financiero, ambos tienen ingresos y egresos. Eso no es una diferencia. El presupuesto económico, cuando habla de ingresos, habla de utilidades, y cuando habla de egresos, habla de pérdidas o de gastos. El presupuesto financiero, cuando habla de ingresos, está hablando de ingresos de dinero, y cuando habla de egreso está hablando de pago de dinero, ¿cierto? Conceptualmente tienen la misma estructura, pero tienen un significado distinto lo que se considera ingreso y egreso en ambos tipos de presupuestos. Pero la pregunta era, ¿en qué presupuesto yo determino si es necesario o va a ser necesario que yo pida un crédito? ¿En cuál? Profe, creo, no estoy segura, pero en el de egreso del financiero, porque ahí voy a ver qué es lo que tengo que pagar y cuánto es lo que me va a quedar, ¿o no? Perfecto, pero el presupuesto de egreso forma parte de un presupuesto un poquito más grande. ¿El presupuesto de egreso forma parte de qué presupuesto? Los voy a ayudar, pero es para que se ubiquen en la materia. El presupuesto de caja es el presupuesto que me indica si yo voy a tener o no necesidad de financiamiento, el de caja. Y el de caja se compone de dos subpresupuestos, presupuesto de ingresos de plata y presupuesto de egresos de plata, ¿cierto? Y si los egresos son mayores a los ingresos, en algún periodo yo seguramente voy a tener que recurrir a financiamiento externo, voy a tener que pedir préstamo, ¿cierto? Eso es el tipo de preguntas que ustedes tienen que tener mucha claridad de la Profe, respuesta, ¿sí? le pido un favor, ¿me puede repetir lo que acaba de decir? Que justo mi hija me preguntó una cosa, por favor. ¿Cómo no? Lo que les decía yo es que en los presupuestos hay que hacer una clara diferencia entre los que son los presupuestos económicos y de los presupuestos financieros, ¿cierto? El presupuesto económico considera los ingresos como las utilidades que voy a generar y los egresos como las pérdidas que voy a tener que pagar, ¿cierto? O financiar. Y en el presupuesto financiero, los ingresos es movimiento de plata, ingresos de plata, y los egresos son salidas de plata. Por lo tanto, en el presupuesto que yo debo determinar la necesidad de financiamiento es en el presupuesto de caja, que se compone del presupuesto de ingresos a caja y presupuesto de egresos de caja, ¿cierto? Ahí debo determinar yo la necesidad de financiamiento, ¿ya? Ese es, entonces, jóvenes, para que ustedes se den cuenta que tienen que repasar para la prueba, tienen que estudiar,
esta cosa en la materia se va acumulando. Entonces, de repente es bueno leer o tener apunte y no confiarse en que están los PPT y que está la clase grabada, ¿cierto? Porque en las clases grabadas, si ustedes la escuchan sin identificar lo medular y lo que importa, es complicado. Entonces yo les voy a decir que lo que ustedes deben saber a esta altura del partido. A esta altura de la asignatura, ustedes deben tener muy claro qué son los presupuestos y para qué sirven. Las respuestas que me dieron de la utilidad fueron bastante poco técnicas, por cierto, significa que no lo repasaron y están con las definiciones que tenían antes de empezar el curso, y eso no puede ser, eso tendría que haber ido mejorando. Ustedes tendrían que haber incorporado en su lenguaje algunos conceptos que son claves para aprobar la asignatura. Por ejemplo, que los presupuestos es una proyección, ¿cierto? Es una proyección de ingresos y egresos. Ingresos y egresos en términos de resultados nos permite, de alguna manera, proyectar las utilidades o las pérdidas que va a obtener la empresa en un determinado periodo. O sea, nos va a permitir proyectar utilidades. ¿Y para qué nos permite poder determinar esos resultados? Nos permite, por un lado, disminuir la incertidumbre, saber qué es lo que va a pasar en los presupuestos, ¿cierto? Cuánto voy a vender, cuánto voy a tener que comprar, qué personal necesito contratar, etc. Para eso sirve, para disminuir la incertidumbre. Otra utilidad que tienen, es que están los apuntes, ustedes los pueden revisar después, es que nos sirve para minimizar los riesgos, ¿cierto? Porque yo voy a saber exactamente qué es lo que va a pasar y cuánto va a ser el efecto económico que va a tener en mi empresa los sucesos que estoy proyectando que van a pasar. Otra gran, ¿cómo se llama? Objetivo o característica o beneficio de los presupuestos es que nos va a permitir determinar la necesidad de financiamiento. Y si yo sé con anticipación que voy a necesitar pedir crédito, obviamente va a significar una disminución en los costos porque voy a poder negociar las condiciones de esos créditos con mucha anticipación. Y al contrario, si yo proyecto que voy a tener excedentes, puedo evaluar algunas alternativas de inversión, ¿cierto? Entonces, los presupuestos me sirven para eso, en términos muy generales. Ustedes pueden revisar los PPT anteriores y ahí están esquematizados los beneficios, ¿cierto? Eso es. Y la pregunta típica, o dentro de los comentarios que uno puede hacer, es que los presupuestos son ocupados por todas las gentes y por todas las empresas existentes. Algunos los tienen formalizados y otros no. ¿Cuándo lo tienen formalizado? Cuando existe un documento. Y cuando no lo tienen formalizado es cuando está en la percepción o en la proyección que hace el dueño o el responsable, ¿cierto? Pero siempre hay alguien que está pensando. Ustedes mismos, cuando van a salir, lo primero que hacen es ver cuánto dinero tienen para hacer lo que se supone que van a hacer. Y si les falta dinero, se consiguen. Y si les sobra dinero, es más que suficiente, lo dejan en la casa para no correr riesgo que se les pierda, ¿cierto? Porque nadie anda con toda la plata que tiene, ¿cierto? Lo mismo pasa en las empresas. Las empresas no tienen todo el disponible en una caja o el efectivo en una caja esperando para gastarlo. No, lo tienen invertido en depósito a plazo, a lo mejor tienen una cuenta corriente, etc. Entonces, esas son las cosas que uno esperaría a esta altura, jóvenes, que ustedes las conocieran, ¿ya? Bien. No lo tomen como un llamado de atención, sino que tómenlo como una preparación para la prueba, de las cosas que son importantes y las que tienen que considerar, ¿ya? Bien, empecemos con la materia de hoy día. Entonces, este fue un repaso obligado, pero no lo tenía considerado a ese nivel de detalle, pero si a ustedes les sirve, encantado, ¿cierto? Y si pueden interrumpirme cuando gusten, para hacerme las preguntas que necesiten. Dígame, señorita. Dígame. ¿Aló? ¿Y en la prueba va a entrar solamente eso? ¿Lo que No, habló? pues, no. Yo le estoy dando ejemplo de lo que ustedes debieran saber. Ahora hay ejercicios también. Ustedes tienen que saber proyectar un presupuesto, que lo vamos a alcanzar a ver, ¿cierto? Vamos a revisar algunas proyecciones. Vamos viendo. Pero, profe, disculpe. Sí. Pero como la prueba igual la vamos a empezar a las 12:50, dijo. Sí. Igual en la primera hora podemos repasar para la prueba, ¿cierto? No, la primera hora tengo que hacer clase la primera hora, porque está planificada una clase ahí. Entonces, ahora puedo hacer la prueba al principio. Entonces, ahora vamos a hacer el repaso.
Claro, esta clase de hoy día considera repaso, que yo no pensé que iba a ser a tanto detalle, y pensé que íbamos a desarrollar más ejercicios. Profe, ¿Sí? pero, ¿y no tiene un momento así en otro día? Pero antes del martes, obviamente, que tenga como un cupo, no sé, pues de 1 hora mínimo para que no haga un repaso así breve, No, pero no que se tenga preocupe, usted un cupo. en esta clase de hoy día vamos a hacer un repaso, ¿sí? No se preocupe, porque lo voy a ir considerando ahora en la materia de hoy día, voy a ir haciendo el repaso, que es necesario Porque para la igual prueba. esta clase es como para pasar la materia que usted tiene, pues entonces podríamos dejar otro día para hacer repaso. Claro, Así usted no se pero atrasa. sí, sí tengo que, lo que pasa es que el día de la prueba no se puede hacer repaso, ¿cierto? El día de la prueba es el día No, de la pues yo prueba. no le digo el día de la prueba, yo puede ser en esta semana que usted tenga como un cupo, no sé, por el día viernes, ya que nosotros Déjeme no verlo, tenemos clases. claro, déjeme verlo y yo me comunico con la delegada. ¿Quién es la delegada? Olvidé. Yo, profe Linda. Eso, Linda. Vamos a ver, lo estoy anotando aquí, ¿eh? Es que la tengo anotada en mi agenda. Profe, porque el 24 empezaban las clases de reforzamiento, no sé si usted está metido con las clases de reforzamiento, ¿no? No, en las clases de reforzamiento las tiene que hacer otro docente, no las puedo hacer ¿cómo se llama? No la puede hacer el mismo docente. El La va año a hacer pasado su- las hacían los mismos profesores, pues. Ah, sí, no Profe, lo sé, pero ese reforzamiento no sirve, ¿cierto? pero todo sirve, por supuesto, sí, todo sirve. Pero no quiero asustarlos con la prueba, si la prueba es bastante simple. Si yo lo que Es que le nos digo da es que, miedo, profe, yo creo. ¿ah? Yo creo que nos da miedo. Sí, no, Porque yo creo igual que nos da miedo porque igual en clase y es 1 hora, entonces imagínense no alcanzamos a hacerla o no sé. Pues. no, miren, si yo les aseguro que si ustedes estudiaron las preguntas, las van a contestar en menos de un minuto. En menos de un minuto van a leer la pregunta y la van a poder responder en forma inmediata. El ejercicio, a Profe, más tardar, les va a demorar 15 minutos. Tienen que tener una calculadora, ojalá tengan una planilla Excel, o sea, tienen que tener planilla Excel, obviamente, y tienen que, Oiga, profe, disculpe, ¿para cuándo es la prueba? ¿cómo para cuándo dice usted? Para el martes. No, el martes se hace la prueba. El martes se hace en horario de clase la prueba. Se hace desde las Para el 12 próximo martes. el próximo martes, sí. Se hace de 10 para Ah, la ya, ok, 1 gracias. hasta 10 para las 2. Profe, ¿y el ejercicio es 1? 1. 1. Un Profe, ejercicio. disculpe, le hago una consulta. Sí, por supuesto. Profe, las preguntas, ¿cuáles son? Disculpe. ¿Cómo eso? Las preguntas, ¿cuáles son? Porque la pregunta del profe no la puede decir, pero sí nos estaba haciendo un repaso de lo No, que a lo que me puede entrar. refería eran que solo son 3 preguntas, ¿verdad? No, son De que 7. entran en la prueba. No, son 7 preguntas, 7, de las cuales una es un ejercicio. Y O son, sea, ya, son ok, seis, disculpe, son profe. 6 preguntas y una no, que son tenemos que 6 resolver. preguntas y un ejercicio, ¿sí? Las preguntas son, el que estudia verdaderamente a conciencia y el que se prepara, les va a ir muy bien. El Profe, que ¿le puedo se, hacer otra pregunta? todas las que gusten. El ejercicio, ¿en qué módulo está? Como para ver algún ejemplo o algo. En lo que hemos visto anteriores, todos los que hemos desarrollado en clase. Ah, ya, entonces puedo ver las clases anteriores, Sí, ¿cierto? vea las clases anteriores y se da cuenta perfectamente del ejercicio. Ah, ya, profe, muchas Oiga, gracias. profe, ¿Sí? no sé cómo decírselo, pero lo que pasa es que creo que igual usted nos entiende un poquito, porque este año igual es como nuevo para nosotros que tenemos todos los ramos a la vez. Entonces, Sí, a mí en lo personal, yo creo que a varios les pasa que igual no ha costado así como tomar el ritmo de estudiar solo un ramo, porque tenemos varios ramos y ya estamos con evaluaciones de otros ramos. claro. Entonces, por eso igual yo le pido harta ayuda en este ramo, porque igual son hartas cosas, por favor. Sí, no, miren, no se preocupe, la prueba está pensada justamente para eso, pero está pensada para que se cumplan los objetivos mínimos de la asignatura. Para eso se hacen las pruebas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Profe, sí, no, un segundito. Si un alumno a esta altura de la clase no sabe para qué sirve un presupuesto, no le puede ir bien, ¿cierto? O sea, esas son cosas que debe saber. Si no sabe diferenciar entre un presupuesto económico y uno financiero, no le puede ir bien, porque esos son objetivos claros de esta asignatura. Un alumno tiene que terminar este ramo
sabiendo diferenciar perfectamente lo que es un presupuesto financiero de uno económico. Tiene que saber perfectamente saber, de acuerdo al tipo de presupuesto, dónde lo clasifica. Por ejemplo, un presupuesto de gastos de venta, ¿dónde lo presupuesta? ¿Dónde lo considera? ¿En lo económico o lo financiero? ¿Dónde lo consideran? Les voy a dar las definiciones y se las voy a repetir. Un presupuesto económico es una proyección de las cuentas de resultado. Un presupuesto financiero es una proyección de las cuentas de activo y pasivo. Con eso, si ustedes eso lo logran estudiar y entender bien de qué se trata, no deberán tener ningún problema en identificar dónde clasificar los distintos tipos de presupuestos. Ahora yo les pregunto, ¿dónde ustedes clasifican el presupuesto de gastos de venta? ¿Dónde lo clasifican? ¿En un presupuesto económico o en un presupuesto financiero? Económico. Económico, ¿cierto? Pero para poder clasificarlo tienen que tener claras las definiciones de lo que es un presupuesto económico y lo que es un financiero, ¿cierto? Y eso tienen que aprender. El presupuesto de venta, ¿dónde lo clasifican? En lo financiero. ¿Pero cómo? Si acabamos de decir que el presupuesto financiero proyecta cuentas de activo y pasivo, ¿las ventas son de activo y pasivo? No, por cierto, son de resultados. Por lo tanto, ese presupuesto es un presupuesto que se ubica dentro del presupuesto económico, ¿cierto? Entonces, primero tienen que identificar el tipo de cuenta que se está moviendo en esa proyección y después ubicarla. El presupuesto, por ejemplo, de compras de activo fijo, ¿dónde lo ubican? O de inversiones, ¿dónde lo ubican? En el financiero, profe. En el financiero, ¿cierto? Porque yo estoy proyectando cómo se va a comportar la cuenta de activo fijo. ¿Vieron, jóvenes? Esas son las cosas que ustedes debieran conocer para la prueba. Las preguntas son de ese tipo. Son bastante simples, pero bastante precisas para evaluar que se estén cumpliendo los objetivos. ¿Cierto? Bien. Sigamos entonces con la materia. Entonces habíamos dicho que estaba esta gran división, que la vamos a repetir de nuevo, que teníamos los presupuestos financieros y económicos. Por favor, menciónenme al menos 2 presupuestos financieros. Lo acabamos de ver. Las cuentas de activo y pasivo. ¿Ya? Perdón, sí. Sí, está bien. El presupuesto de caja. Ya, entonces aquí vamos a poner que son activos. Esto les va a servir activos y son pasivos, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ejemplos de cuentas de activos que puedo proyectar. El más importante. La caja. Presupuesto de caja. Así se llama. Lo vamos a ver el completo para que después no me digan que yo le ponía caja. No, es presupuesto de caja. Otro. ¿Cuál otro? Cuando yo decido... El presupuesto de egreso. Ya, pero ese forma parte del presupuesto de caja, ¿cierto? Lo voy a poner por acá. Ya, otro. Y si me puso el de egreso, tengo que poner el de ingreso. Ya, ahí tengo los de otro presupuesto, aparte del de caja, que me pueden mencionar ustedes. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? por supuesto, todo lo que guste. Es que una vez yo escuché que cuando iba en el liceo, el profesor habló de presupuesto de compra, de flujo caja, de tesorería. ¿A qué se refiere con Perfecto. eso? Acá lo vamos a poner. Presupuesto de compras, que es cómo se van a mover mis proveedores, o sea, cómo yo proyecto las compras que voy a tener que realizar. Presupuesto, y a este también, presupuesto de tesorería, a este le llaman también de repente presupuesto de tesorería. Profe, el flujo de caja es muy parecido al El balance. presupuesto de caja, vamos a poner aquí, o flujo de caja, pero se llama presupuesto de caja.
Y lo vamos a poner ahí. Perfecto. Ahí está. Entonces, cuando hablamos del presupuesto de caja, estamos hablando, algunos lo conocen como presupuesto de flujo de caja, otros lo conocen como presupuesto de tesorería. Pero ustedes tienen que conocerlo como presupuesto de caja, ¿cierto? Así es como deben conocerlo. Ya, presupuesto de egresos de caja. Presupuesto de ingresos de caja. Presupuesto de compras. Otro presupuesto, ahí tenemos varios. ¿Cuál otro podría ser? Vamos viendo qué otros presupuestos podrían ser. Nómbrenme. Yo les voy a decir uno, el presupuesto de inversión. ¿Podría ser ¿Mm? presupuesto maestro? El presupuesto maestro es el presupuesto, lo voy a poner acá arriba como un título grande. Presupuesto maestro. Y lo voy a poner así porque no es primera vez que me lo mencionan. Lo vamos a poner así con letras bien grandes acá. Y la vamos a ver 24. El presupuesto maestro es el que considera todos los presupuestos, todos. Todos los presupuestos están considerados dentro del presupuesto maestro, porque el presupuesto maestro no existe. A ver, muéstrame el presupuesto maestro. No existe un presupuesto maestro. Se le llama presupuesto maestro a la suma de todos los presupuestos que tiene una empresa. A todos, el financiero, el económico, el de caja, el de compra, el presupuesto de inversión, que voy a poner aquí. Inversiones, presupuesto de inversiones. ¿Cierto? Todas estas cosas. Y ahí todo yo podría tener miles de otros presupuestos, o sea, cientos. Porque, por ejemplo, yo podría poner también el presupuesto, lo voy a poner aquí, presupuesto de financiamiento, donde yo voy a establecer a quiénes les voy a pedir plata y por qué monto, ¿cierto? También. O sea, yo podría poner aquí presupuesto de mercaderías. Voy a agregar acá otro. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y qué significa cuando alguien habla así de presupuesto público? No, significa cuál es el instituto, o sea, cuál es la empresa que lo está ocupando. El gobierno, por ejemplo, tiene un presupuesto público. Significa que ellos forman parte de la administración pública y el presupuesto de la nación, las municipalidades. Significa que no son privados y esos son rígidos. ¿Se acuerdan la división entre flexible y rígido? ¿Qué era un presupuesto rígido y qué era un presupuesto flexible? ¿Se acuerdan? ¿Qué era un presupuesto rígido? ¿Se acuerdan lo que era El un presupuesto rígido? presupuesto rígido no se podía modificar. Muy bien. ¿Y el presupuesto flexible? Tenía la posibilidad de modificarse. Muy bien. Eso es, muy bien. Esa es la respuesta, ¿cierto? Y normalmente el organismo estatales y los municipales tienen presupuestos rígidos, o sea, no se pueden modificar. Se establece el presupuesto, se aprueba y así es como se tienen que gastar los recursos. Y si en la administración pública alguien ocupa o gasta los recursos en algo que no está en el presupuesto, se habla de malversación de caudales públicos, ¿cierto? Y eso es penado por la ley. ¿Sí? Ya. Jóvenes, antes que me olvide, voy a pasar la lista, porque me voy a olvidar después y tengo que pasar la lista 2 veces. No se olviden que este ramo tiene, déjenme ver un poquito. Vamos a llamar la clase aquí. Aquí está. No la llamo. Ingreso asistencia. ¿Están viendo la lista de asistencia, jóvenes? Sí, profe. Ya, súper. Ya. Vamos a ver. La primera persona es Linda Ábalos, está presente, Presente, ¿cierto? profe. Isabel Escobar, Presente, profe. David Figueroa, no está. María José Gutiérrez, Presente, profe. Tiare Jaque, Presente. ya, ahí está presente. Francesca Lascano, Presente, profe. Sudelia Loyola, Presente, profe. Andrea Mellado, Presente, profe. Yanara Millaqueo, Presente. Dayana Muñoz, Presente. María Olivo, Presente, profe. Alexis Rodríguez,
Presente, profe. Krishna Rojas, Presente, profe. Leandro Salazar, Henry Saldaña, perdón. Presente. Profe, Leandro está presente. le Leandro escribió está presente. chat. Ya, lo vemos al tiro. ¿Eh? Leandro, lo veo al tiro. Leandro Salazar, que lo puse ausente, pero no lo escuché, está en el chat. Le puso un chat, Presente profe. en el chat. Ah, aquí está, ya lo vi, ya, sí. Perfecto, ahí está. Leandro Salazar. Ahí está. Leandro, Henry Saldaña me dijo presente, ¿cierto? Sí, Don presente. muy bien, ahí está. Scarlett Vera, Presente, profe. Jocelyn Vergara. Presente, profe. Ya. Estamos entonces, está solamente ausente don David Figueroa, ¿está bien? No está don David. Ya, volvemos entonces a nuestra ¿Profe? clase. ¿Sí? Le quería pedir un favor por los trabajos formativos, si es que usted podía darnos una retroalimentación, porque, bueno, yo, por ejemplo, estuve todo un día haciendo el trabajo y ¿cómo se llama? Y quiero saber si está bien o no, pues. Entonces, por Sí, las pues, por formativas supuesto. no nos avisan nada. Sí, no, eso lo vamos a ver, porque por eso yo lo desarrollo en clase los trabajos normalmente. Una vez que los recibimos, yo los desarrollo en clase para que ustedes los vean, ¿cierto? Por eso revisamos la prueba, la evaluación anterior, donde había que clasificar algunos, había que hacer un pequeño presupuesto, se lo desarrollamos, cuando había que proyectar las ventas. Hay un ejercicio muy parecido a ese en la evaluación, ¿cierto? La próxima, donde ustedes tienen que aprender a proyectar, ¿ya? Así que, pero quédense tranquilos en ese sentido. Mi única intención es, en esta conversación que tuvimos previamente, era que ustedes tuvieran conciencia de que ustedes están prácticamente finalizando una carrera profesional y ya tienen que empezar a usar términos profesionales, ¿cierto? Ya no pueden dar respuesta a preguntas técnicas como si fueran personas sin formación. Entonces, por eso es que un poco yo insisto en que traten de usar el lenguaje apropiado, ¿cierto? El lenguaje apropiado. Bien, vamos a ver ahora los presupuestos económicos. Menciónenme algunos. Presupuesto económico. Vamos a eliminar los anteriores. Esto lo vamos a sacar de acá. Y vamos a ver el presupuesto económico. ¿Qué tipo de cuentas son las que proyectan? ¿Gasto de venta, profe, puede ser? Perfecto, lo vamos a poner aquí como un ejemplo. Gastos de venta. Es un presupuesto, vamos a poner aquí, presupuesto de gastos de venta. Perdón, ¿qué tipo de cuentas proyectan los económicos? ¿Qué tipo de cuenta? Resultado. ¿Y de la ganancia, profe? Perfecto. Utilidades y pérdidas, ¿cierto? Y pérdidas. Ya. Esos son los que proyectan. Entonces tengo el presupuesto. ¿Cuál es el más importante de los presupuestos? Del presupuesto económico. Lo he dicho como 3 veces hoy día. ¿Eh? ¿El de venta, ¿Las ventas? Bien, muy bien. Presupuesto de ventas. Este es el más importante, por favor, no lo olviden. Presupuesto de ventas. Ya. ¿Qué otro? ¿Qué otro presupuesto? ¿El de gastos operacionales puede ser? Ya. ¿Gastos de administración? Ya. No sé cuál más, profe. Es que lo que pasa es que ustedes me nombran el rubro general, entonces se quedan sin alternativas para poder nombrar alguno. Por ejemplo, vamos viendo, el presupuesto de venta es uno solo. Aquí podría tener 8 presupuestos de ventas por regiones. Por regiones. Presupuesto, lo voy a poner así, con un apóstrofe ahí nomás.
Ahí usted Profe, entiende. ese presupuesto por región el otro día igual no me quedó claro, no le caché Claro, a qué se refería. Lo que pasa es que, ¿cuál es el objetivo último de un presupuesto? ¿Y cómo yo logro determinar si un presupuesto se cumplió o no? La única manera de determinar si un control se cumplió o no es poder controlarlo, ¿cierto? Yo tengo que controlar. Por ejemplo, si yo hago un presupuesto de ventas, voy a suponer que voy a vender 100 en un mes determinado, hay 100 unidades. 100 unidades, esa es mi unidad. Yo voy a vender 100 unidades. Eso es lo que yo tengo. Y me encuentro con que yo vendí en realidad, lo voy a poner aquí, 60. 60 unidades. Si yo tengo 50 locales de venta, ¿cómo determino cuáles son los locales que no cumplieron con la meta? Tengo que tener un presupuesto por sucursal, ¿cierto? Para poder comparar. Porque si yo tiro un gran total de presupuesto de venta de 100 unidades y tengo 50 sucursales, ¿cómo yo determino cuál cumplió o cuál no cumplió el presupuesto? ¿Cierto? Por eso es que los presupuestos de venta, cuando se tienen que subdividir en la necesidad de control. Alguien que tiene, por favor, el micrófono abierto. Se tiene que subdividir. Perdón, profe. Sí, no se preocupe. Se tiene que subdividir en tantos subpresupuestos como sea necesario para poder tener un buen control, ¿cierto? Porque si uno tiene un gran total, ¿cómo va a controlar? ¿Cómo controla que se cumplan lo planificado en las distintas áreas o las distintas sucursales o los distintos puntos de venta? Lo mismo para los gastos de venta. Los gastos de venta, ¿cuáles son gastos de venta? Por ejemplo, presupuesto de remuneración, perdón, vamos a ponerle presupuesto nomás, ustedes entienden qué es presupuesto, ¿eh? Presupuesto de remuneraciones personal de ventas. Ese es un presupuesto también, ¿cierto? Lo que hace es que como ustedes ponen ¿cómo se llama? El general, se quedan sin la posibilidad, sin la posibilidad de poner más, porque si ponen presupuesto de ventas, ahí ponen todo, ahí se acabó. No lo pueden seguir dividiendo porque ahí están considerando todos los presupuestos de venta. Si ponen presupuesto de gasto de venta, ahí están poniendo todos los presupuestos. Entonces yo les digo, pero sean más específicos, póngale presupuesto de remuneraciones, presupuesto de nuevo, presupuesto de publicidad, presupuesto de... ¿Sí? Esto sería como cuando estábamos usando el sistema de Fontana y cada cuenta tenía un nombre. Un centro de negocios, ¿se acuerdan? Sí, sería eso mismo, ¿verdad? Eso es. Yo tengo que identificar por cada gasto a qué área corresponde. Y eso es lo que se tiene que usar en el presupuesto. Porque no se olviden que el sistema de Fontana creaba o les pedía cuando ustedes imputaban una cuenta de gasto o de ingreso, les pedía un centro de costos, ¿cierto? O centro de ingreso. Esto es lo mismo. El presupuesto se tiene que hacer de tal manera que permita controlar por centro de negocios si se está cumpliendo o no el presupuesto. ¿Cierto? Por eso que uno tenía que crear tantos centros de negocio, y se explicaba que uno podía crear tantos centros de negocio como necesidades de control tuviera sobre algunos departamentos o área en especial. Yo podría tener centro de negocio general, pues sí, ya los gastos de administración es un gran total, sí, pero podría tener gastos de administración de la sucursal 1, la sucursal 2, la sucursal 3, la sucursal 4, o los gastos de venta de sucursal 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Todo depende de la necesidad de controlar que yo tenga. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, estamos viendo dentro de los presupuestos de venta y me nombran los presupuestos gastos operacionales también. Pero aquí, ¿qué presupuesto podría tener yo dentro de los operacionales? Podría tener presupuesto de costo de venta, ¿cierto? Presupuesto de remuneraciones del personal de producción. ¿Cierto? Estos son distintos tipos de presupuestos. Entonces, estos son los que me interesa que ustedes logren identificar y logren conocer. Cualquier cuenta del estado, de los estados financieros, cualquiera se puede proyectar, se puede presupuestar. Cualquiera. Cualquiera. O sea, si yo le digo presupuéstame cuentas, por ejemplo, presupuéstame cuentas financieras, por ejemplo, ustedes me podrían proyectar todas las cuentas del balance. Todas.
sin excepción. Caja, banco, cliente, mercadería o existencia, las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues me podrían incluso proyectar el activo fijo, cómo se va a mover, si va a aumentar, va a disminuir, las cuentas por pagar, si va a aumentar, va a disminuir, cómo se van a comportar, los endeudamientos, todo se puede proyectar, todo, ¿cierto? Entonces, y eso se pueden proyectar todas las cuentas, tanto el activo y el pasivo, como se pueden proyectar todas las cuentas de pérdida y ganancia. Y lo importante es que cuando uno las proyecta, tenga cómo controlarlas, porque si no, uno no saca nada con proyectarlas, si no tiene cómo controlar si se cumplió o no lo presupuestado. ¿Cierto, jóvenes? Ya. Sigamos entonces para que no nos atrasemos. Todo esto que estamos viendo les sirve, por si acaso. Entonces, el presupuesto financiero, voy a dividir esto en dos. Presupuesto financiero y presupuesto, déjenme ver acá, económico, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hablar del presupuesto financiero, que es el que conversamos. ¿Y qué dijimos que era el presupuesto financiero? Que es una proyección, ¿cierto? O una estimación de los ingresos y egresos, pero en términos de movimiento de las cuentas de activo y pasivo. Entonces aquí los ingresos dicen relación con cuentas de activo y pasivo, que están marcaditos, los voy a marcar ahí, porque la estructura es muy similar. ¿Cierto? Y lo voy a poner así y lo voy a poner con amarillo, para que quede bien destacado. No puedo ponerle amarillo, lo voy a poner subrayado, ahí. Y cuentas de activo y pasivo, ¿cierto? También. Esos son los que consideran los presupuestos financieros. Y se pueden, los que mencionaron, aquí hay tres ejemplos: presupuestos de caja, presupuestos de egresos de caja y estos dos presupuestos de inversión, ¿cierto? Entonces, lo que se hace, perdón, es simplemente en este ejemplo considerar que el presupuesto de caja, ¿cierto? Se puede proyectar ingresos de plata, salidas de plata. Y si quieren, pueden incorporar el presupuesto de inversión, ¿cierto? Que va a estar como dentro de los egresos de caja. Esto debería estar un poquito más allá, ahí, ¿cierto? Eso debería ser. Y tenemos también por como detalle, de que los ingresos de caja es un concepto, no es que entre la plata en efectivo, eso es re importante. Cuando hablamos de caja, hablamos de movimiento en la cuenta corriente bancaria y en la cuenta caja, pero se le denomina caja porque es el dinero disponible, lo que está a llegar y gastarse. Por eso se le llama caja. Y los ingresos son los que consideran todos los ingresos de dinero. ¿Me pueden ustedes decir, por favor, cuál es el ingreso a caja más importante para una empresa en términos normales? ¿Cuál es el ingreso más importante? ¿Cuál es el ingreso más importante? ¿Las ventas, profe? ¿No? Yo ingreso las ventas a la caja, pero cuando yo vendo, ¿quién me paga verdaderamente? Los clientes. Exactamente. A mí no me pagan las ventas. A mí lo que me ingresa es la plata que me pagan los clientes. Porque no se olvide que el pago de los clientes se compone de la venta más el IVA. Entonces, si usted me dice venta, y el IVA, entonces no lo pagan. Por eso que cuando hablamos de ingresos de caja, el ingreso más importante es el pago de los clientes, no las ventas. No las ventas, es el pago de los clientes. Además que en un mes yo puedo vender 100 o 1 millón o 1000 millones y no recibir un peso. Porque todo depende de la política de pago de esa empresa o de cobro. Si yo al cliente le digo, mire, todo lo que yo le vendo, usted me lo va a pagar en 90 días, el primer mes no voy a recibir nada, ¿cierto? Entonces, por eso que es bueno lo que les decía yo, ir aclarando los conceptos. A la caja no entran cuentas de resultados, ninguna, no entran. Entran cuentas de activos que yo voy recuperando, pagos de clientes, o dinero proveniente del pago de clientes. Eso es lo que me entra a la caja. Vamos a ver, y vamos a ver otro ahora, los egresos. ¿Qué es lo que yo pago? ¿Qué cosas pago? ¿Qué pago? ¿Qué es lo principal que yo pago? Profe? Proveedores, muy bien. Eso es lo que yo pago. O pago las facturas por pagar, pago las facturas de proveedores, ¿cierto? ¿Qué otras cosas pago? Qué importante. Ustedes cuando trabajan todos los meses, ¿qué reciben? Le pagan a los trabajadores, profe, los gastos de administración. Se pagan las remuneraciones, se pagan los gastos de
administración, y entre los gastos de administración podemos tener el honorario del contador, los sueldos de la gerencia, etcétera, etcétera, los arriendos de la La oficina. luz, el agua. Todas esas cosas, ¿cierto? Todos esos son pagos, egresos. Así que por eso que cuando hablemos de ingresos del presupuesto caja, tenemos que hablar del dinero que entra. Y las ventas no ingresan, pues. Si yo no voy y vendo y recibo la plata, no, yo lo que recibo técnicamente son los pagos de clientes. Eso es lo que recibo, ¿cierto? Ya. Esto les va a servir. Después, miren este otro. Este es un ejemplo de un presupuesto. Un presupuesto muy simple, donde tenemos los ingresos, entrada de efectivo, tengo los desembolsos, que son los pagos, muy resumido. Dice aquí que yo tengo un flujo negativo de efectivo, porque ingresaron 210, vamos a suponer que me pagaron o me ingresaron 210 y yo tuve que pagar 213. Me faltaron 3.000 pesos. Pero yo tenía 50.000 del saldo anterior, ¿cierto? Esta es una forma de presentar un presupuesto de caja. Por lo tanto, el saldo final para este mes es de 47.000 pesos. Y partimos el siguiente mes. Yo voy a tener entradas por 320, voy a tener egresos por 418. El movimiento de este mes va a ser un movimiento negativo porque gasté 418 y me ingresaron 320 de 98. Pero yo tenía 47 del periodo anterior, que están ahí, ¿cierto? Por lo tanto, el saldo caja va a ser negativo de 51.000 pesos. Y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Espero quebrar, porque yo no puedo esperar que llegue noviembre sabiendo que me va a faltar plata. Yo obtengo el financiamiento con tiempo, ¿cierto? Yo cuando estoy haciendo este presupuesto ya sé que en noviembre voy a tener necesidad de financiamiento y me consigo 76.000 pesos. Y eso me va a dar un saldo para el mes siguiente de 25.600, ¿cierto? ¿Profe? ¿Sí? Por ejemplo, este no sería el presupuesto cero, pero ¿cómo le llamamos a este presupuesto? Porque obviamente tenemos una plata para poder empezar. Sí, no sabemos cómo está, porque aquí yo tengo el título. Aquí este presupuesto podría ser tradicional o podría ser un presupuesto base cero. Y aquí no me indican, a mí me están mostrando la estructura nomás. El que nosotros vamos a estudiar y vamos a aprender bien va a ser el presupuesto base cero, porque vamos a tener que estudiar cada uno de los componentes del presupuesto, ¿cierto? Pero cuando ¿sí? Eso, pero si yo estoy mirando el presupuesto y veo que tengo saldo anterior, veo al tiro que es un presupuesto tradicional, porque no es no, porque aquí está viendo usted, está viendo el presupuesto de caja. Y en el presupuesto de caja no se olvide que cuando uno hace el presupuesto determina cuánto es el saldo anterior de caja. Yo no estoy hablando del presupuesto del año anterior. Ahí me confundí, profe. Claro, yo estoy hablando aquí del saldo de caja del periodo anterior. Aquí en septiembre habían sobrado 50.000 pesos. Yo los considero en octubre, ¿cierto? Ya. Muy bien. Vamos viendo esto otro. Presupuesto económico. Miren aquí está lo que yo les decía. Estos son los conceptos más usados dentro de los presupuestos económicos. El primero, este es el más importante. Y miren, está destacadito ahí porque es el más importante. Y ese, por favor, no lo olviden. El presupuesto más importante dentro de lo económico, el de ingresos. Y yo les voy a mostrar después un ejemplo que tengo acá abajo, que se lo voy a mostrar, para el efecto que tiene en una empresa el errar en este presupuesto y el error en un presupuesto de ventas, generalmente, dependiendo de la importancia del error, le cuesta el cargo al gerente comercial. Y se los voy a mostrar un ejemplo real que pasó. Y hay otros ingresos que uno podría presupuestar. Y ustedes me dirán, oye, pero ¿qué otro ingreso yo podría tener como resultado? Por ejemplo, si yo vendo activo fijo, lo tenía valorizado en 100 pesos y lo vendí en 1 millón, voy a tener otro ingreso, otra utilidad por venta de activo fijo, que también tendría que presupuestarla aquí, ¿cierto? Otro ingreso. Entonces le vamos a poner aquí, utilidad en venta de activo fijo, ¿cierto? Imagínense que yo tengo también una propiedad y yo la voy a arrendar, ¿cierto? Entonces le voy a poner arriendos ganados, ¿cierto? Esas son otras cuentas que yo podría tener ganados, ¿cierto? Otros ingresos que podría tener que fueran utilidad, pues utilidad en venta activo fijo y arriendos ganados. Ya. Y aquí egresos o gastos generan pérdida. Y aquí es lo que ustedes cometen el error de mencionar solo que es el presupuesto de costo de venta. Y tienen toda la razón, pero para poder conocer esto yo tengo que detallar algunos. Presupuesto de costo de venta. ¿Cuáles podrían ser un presupuesto de costo de venta? Podría ser el costo de las mercaderías
vendidas, ¿cierto? Es un presupuesto forma parte. Otro. Vamos a poner aquí la remuneración personal de producción. También puede haber un presupuesto de eso. Tengo un serio problema de dislexia con se me han vuelto la... ¿Cierto? Pero esa es la idea, ¿cierto? Porque ustedes, todos los gastos que se pueden imaginarse, vamos a ver otros gastos operacionales. ¿Qué otros podrían ser? Por ejemplo, ¿cuáles otros que podrían ser? Arriendos. Pago de luz, de agua, teléfono. Perfecto. Pagos de consumos básicos. Vamos a ver en los gastos de administración. ¿Qué podría tener lo mismo? Pues yo podría tener aquí pago de arriendo, ¿cómo se llama? De donde se ubica. Podría tener pago de servicios básicos. Pago de servicios básicos, ¿cierto? Porque por cada área yo podría tener un presupuesto para poder controlarlo, ¿cierto? Pago arriendo, pago de servicios básicos o gasto de administración, o arriendos, para no ponerle pago, para que no lo confundan con el presupuesto de caja. Vamos a poner servicios básicos. ¿Qué otra cosa podría tener acá en lo de administración? El contador, honorario del contador, remuneraciones de contabilidad, remuneraciones del personal administrativo, etcétera, ¿cierto? Todos esos son ítems o conceptos que yo los puedo presupuestar. Si ustedes toman el balance general o toman el estado de resultados y miran las cuentas del estado de resultados, todas esas cuentas ustedes las pueden presupuestar, todas, sin excepción. Entonces, cuando ustedes o se les pregunte de ejemplo de presupuestos económico, ¿para qué me van a dar el título? ¿Para qué me van a decir presupuesto de costo de venta si ahí se agotan toda la posibilidad de poner otros, porque todos los que me digan a continuación del costo de venta van a estar incluidos? Igual que los gastos operacionales, igual que los gastos de administración. Si vienen por supuesto gastos de administración, ya pues me pusieron el gran mandamás. Bueno, me pueden poner presupuesto de arriendo de oficinas, pues, porque va a estar contenido dentro del que mencionaron, gasto de administración. En cambio, si ustedes me ponen presupuesto de arriendos de oficinas, presupuesto de gastos de servicios básicos para administración, presupuesto de gastos de honorarios administrativos, ¿cierto? Todos esos son distintos tipos de presupuestos. Por eso que les digo Oiga, que... profe, ¿Sí? pero entre los gastos operacionales y los administrativos es casi lo mismo, ¿no? No, los gastos operacionales normalmente se relacionan a gastos adicionales al proceso de producción, de operación, a que se dedica la empresa. Ahí, por ejemplo, podría estar el embalaje, podría estar el despacho, podría estar un lote de otros conceptos. De hecho, muchas empresas no consideran los gastos operacionales porque los gastos operacionales los hacen formar parte de los costos de venta. Acá. Entonces aquí lo ponen. Dentro de estos gastos aquí ponen los gastos operacionales. Pero eso depende de la empresa que ustedes estén trabajando. Después se van a dar cuenta que para algunas empresas los gastos operacionales no existen porque los dividen en costo de venta, en gasto de administración, en gasto de venta, y para otros los identifican y toman una parte de los costos de venta y los clasifican como operacionales, que son los gastos de funcionamiento que llaman, donde están la luz, los arriendos y todas esas cosas. Pero depende del tipo de empresa. El gasto de venta. Yo puedo tener un presupuesto de gasto de venta, pero me conviene mejor decir, voy a poner un presupuesto de remuneraciones del personal de ventas. Voy a poner, perdónenme, remuneraciones del personal ahí, de ventas, ¿cierto? Bien escrito. Vamos ahí. Yo sé que se ve como la mona ahora, pero lo vamos a arreglar. Voy a borrarlo de arriba para que se me agrande esto. Eso ya está. Ya. ¿Qué pasó aquí? Ahí sí, volví. Está avisando este Windows que... Ya. Entonces, en el presupuesto estábamos viendo el presupuesto de venta, vamos a borrar esto a mí, que no es de acá. Estábamos viendo este presupuesto, del presupuesto, entonces, presupuesto de promoción del personal de venta, ¿cierto? Ahí yo podría tener. Y aquí podría poner otro presupuesto de remuneración fija, personal de ventas. Y podría poner otro acá abajo que diga presupuesto de remuneración variable
personal de ventas. ¿Cierto? Profe, ¿a qué se refiere con eso? Ustedes saben que el los curso de vendedores tienen un sueldo recuperación fijo. física que hablé. Que los sueldos, a veces los vendedores Ah, tienen un sueldo fijo, ¿cierto? Y además tienen comisiones. Entonces yo por un lado puedo presupuestar la remuneración fija y por otro lado puedo presupuestar la remuneración variable. Entonces aquí programarle comisiones. Entonces, presupuesto de comisiones. ¿Cierto? Ahí está. Puedo presupuestar los arriendos de los locales. Vamos a poner aquí presupuesto arriendo locales, ¿cierto? Todo, etcétera. ¿Ven? Entonces, existen tantos presupuestos como cuentas contables yo podría tener y controlar. Esa es la idea, ¿ya? ¿Se aclara un poquito el concepto entre presupuesto financiero y presupuesto económico? sí, profe. Ya. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro a esta altura de la clase. Vamos viendo este otro. Dice, presupuesto de ingresos, ¿cierto? Aquí estábamos hablando de los presupuestos. Y vamos a ir al presupuesto de ingresos. Entonces aquí vamos a volver a reafirmar, y lo voy a poner en rojo, el presupuesto más importante en una empresa es el presupuesto de ventas. ¿Cierto? Ventas. Y en segundo lugar, eso es para... Y la venta, ¿cómo se define? Como una proyección técnica autorizada. ¿Se acuerdan de la etapa? Que esto es importante para la prueba que ustedes lo conozcan. ¿Se acuerdan cuál era la etapa para definir un presupuesto de ventas? ¿Cómo se llamaba la primera idea? Cuando una persona, uy, yo creo que podemos vender tanto. ¿Cómo se llamaba eso? Aquí los pillé. Eso se llamaba estimación. Cuando un señor sin mayor conocimiento, pero en base a la experiencia, estimaba un valor, ¿cierto? Decía, mira, yo creo que este otro mes o el próximo año voy a vender 20 millones de pesos porque este año vendí 19 y siempre me crece un poquito, así que yo estimo que el próximo año voy a vender 20 millones. Eso es una estimación. ¿Qué es una proyección? Es el estudio de las ventas futuras en un periodo de tiempo, pero en base a un estudio técnico documentado y sustentable en el sentido de que es demostrable, ¿cierto? Y cuando ese estudio técnico demostrable, sustentable y considerando todas las variables está terminado, es un pronóstico. Y ese pronóstico, cuando es, y en ese pronóstico digo, mire, yo necesito para cumplir esto, necesito abrir una sucursal en Peumo, otra en Santa Cruz, otra en Arica, necesito contratar todos estos vendedores, necesito que producción haga toda esta producción, que compre todas estas cosas, necesito que me aumenten las dotaciones, que me compren tal maquinaria. Ya, una vez que, perdón, maquinaria no, porque estamos hablando del presupuesto de ventas. Necesito que una vez que yo tengo definido todo lo que necesito para poder alcanzar ese presupuesto de ventas, está estipulado, está detallado y sustentado en el presupuesto, en el pronóstico, pasa a la dirección. Y la dirección cuando recibe este presupuesto dice, no, viejo, este no puede ser, modifícalo. Todavía no es un presupuesto, sigue siendo un pronóstico. Van, hacen todos los cambios, actualizan, hacen todas las correcciones, lo vuelven a llevar y otra vez le dicen, no, viejo, sabes que es mucho lo que es, no. Vuelve otra vez al inicio y sigue siendo un pronóstico. Hasta que finalmente la dirección dice, ahora sí, ya viejo, autorizado este presupuesto, ya ahí pasa a ser un presupuesto, te vamos a asignar los recursos. Ya tú dijiste que había que abrir sucursal en Peumo, Santa Cruz y en Arica, ábrela, contrata y estamos listos, está autorizado. Tú dijiste que había que aumentar la producción en tal monto para poder vender, ya. Vamos a comprar las máquinas, está autorizada la compra de las máquinas, la contratación de personal, la contratación de los vendedores, está todo autorizado, échale para adelante. En ese minuto, el pronóstico se transformó en un presupuesto, porque se aprobó por la dirección y se le asignaron los recursos para que se cumpla. ¿Se dan cuenta? En ese instante es cuando se transformó. Estimación pasó a ser un pronóstico y después del pronóstico, cuando es autorizado por la dirección y asignado los recursos, pasa a ser un presupuesto. Por lo tanto, cuando un presupuesto está malo, no le pueden echar la culpa a alguien, excepto cuando de repente los errores son evidentes. Cuando un presupuesto está aprobado es porque la alta dirección lo aprobó y se hizo parte de ese presupuesto, asignó los recursos. Porque es normal en las empresas, y a ustedes les va a pasar,
o ustedes en su vida diaria a lo mejor les pasa que de repente tienen una idea y llega el minuto de planificar, o mira, vamos a comprar tal cosa, y cuando llega el minuto de hacer el primer pago, la persona o usted me dice, no, es mucha plata, y no lo hacen, ¿cierto? Ahí se fue a las pailas el presupuesto, porque no cumplieron lo que está comprometido a hacerse en el presupuesto, si todos ustedes habían acordado, y esto pasa normalmente, miren ustedes en un caso súper práctico, en los viajes de vacaciones, bueno, cuando se podía. La familia se pone de acuerdo y dice, mira, este año vamos a ir a tal lugar, ya, y para eso necesitamos gastar tanto, listo, nos ponemos a juntar ya, vamos a arreglar el auto, o lo vamos a cambiar porque el viaje es un poco lejos, o vamos a llevar tal cosa, y cuando se va acercando la fecha, están todos de acuerdo, empiezan a juntar, alguien dice, no, pero ¿por qué no vamos a otro lado mejor? Ahorraríamos más, podríamos estar más tiempo, no, el viaje es muy largo, ahí se fue a las pailas el presupuesto, ¿cierto? Porque después de haberlo acordado todo y haber dispuesto todo a disposición para cumplir ese objetivo que era ese viaje, no lo cumple. Alguien se sale, alguien de que lo había autorizado, normalmente el papá y la mamá, lo autorizan y empiezan a cuestionar ya los objetivos de ese viaje o los gastos, y ya el presupuesto se fue a las pailas, a pesar de que ya estaba autorizado. Eso mismo que les cuento yo pasa en las empresas, lo mismo. Cuando de repente se hacen los presupuestos y empieza a necesitarse invertir en alguna situación particular, la dirección empieza a cuestionar a veces oye, pero ¿y esto quién lo autorizó? Usted, pues, si está autorizado el presupuesto, no, es que yo no había considerado que era tanto, ¿se dan cuenta? Y eso mismo pasa en las empresas y en la vida privada, en la vida personal. Ya. Vamos a ver este otro PPT y vamos a ir a hacer un pequeño break. Aquí, el requisito para que un presupuesto sea considerado como tal, primero, tiene que haber un responsable, o sea, pero el responsable no es el responsable de armarlo, sino que es el responsable de las cifras. Entonces tiene que haber un responsable de la conformación que reúna a todo y que diga, ¿sabes? Yo armo el presupuesto, que no es lo mismo decir yo hago el presupuesto, porque el presupuesto tiene que participar toda la empresa, todos, desde el peón hasta el presidente. Todos participan en el presupuesto porque todos son responsables de su cumplimiento en el caso que se autorice. Es normal en las empresas que los presupuestos se establezcan a puertas cerradas y no hagan participar a la gente que va a efectuar o va a realizar efectivamente las ventas o las compras o va a operar las máquinas. Entonces, de repente son unos presupuestos grandiosos, ¿cierto? Asumiendo un desarrollo de producción enorme, y cuando le van a preguntar al señor de la fábrica, le dicen, oiga, esta máquina que produce 100 necesitamos que produzca 1000. No, le dice, imposible. Esta máquina no puede producir más de 120 porque está a plena capacidad funcional. ¿Por qué? No, porque técnicamente es imposible que produzca porque tiene una... Esas cosas no pueden pasar, ¿cierto? Porque si eso lo hubiesen detectado en la etapa del levantamiento de la información, hubiesen detectado que la máquina no podía producir más de 120 y hubiesen tenido que la decisión de ajustar el presupuesto a ese nivel de producción o comprar una máquina que alcanzara a ese nivel de producción. Ya, entonces, después de haber sido o de tener un responsable confeccionado, debe ser revisado y validado por toda la empresa. Me refiero que todos deben ser partícipes de este presupuesto. Normalmente la empresa, como les digo, lo hacen en 4 paredes, establecen un presupuesto que no se ajusta para nada a los gastos reales o a la realidad de la empresa por esa situación que les mencioné. Y lo más importante, el presupuesto debe ser aprobado por la dirección, pero el aprobado por la dirección significa el compromiso de llevarlo a cabo. No basta ese, ya no, sí está bien, déjalo así nomás. No, porque el aprobar un presupuesto lleva consigo una responsabilidad de que es ejecutar el presupuesto. Ya, joven, son las 12:53, pero perdonen que me haya demorado un poquito más. Vamos a hacer un pequeño break, ¿cierto? Vamos a... Ya, jóvenes, vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar. Vamos a desarrollar un ejercicio también al final para que ustedes se queden tranquilos del tipo de ejercicios que van a entrar.
y obviamente eso les va a servir. Entonces, nos habíamos quedado en el presupuesto de venta, habíamos dicho que debe haber un responsable, el responsable de la confección, del armado del presupuesto, y tiene que haber un responsable de cada uno de los antecedentes que contenga ese presupuesto. Este presupuesto debe ser revisado y validado por toda la empresa con la participación de todos los entes. Obviamente se garantiza de que va a estar revisado y validado, y lo principal es que debe ser aprobado por la dirección. Yo les conté algunas experiencias donde los presupuestos son autorizados, aprobados, pero cuando llega el minuto de hacer los primeros desembolsos, empiezan a cuestionar el presupuesto y no resulta, no se lleva a cabo. Después, ¿qué es lo que tenemos que considerar en un presupuesto de ventas, que es el más importante? Primero, tenemos que considerar claramente cuál es el periodo que está considerando el presupuesto, ¿cierto? ¿Cuál es el periodo? Jóvenes, antes que me olvide, tengo que volver a pasar la lista, lo lamento, pero si me olvido, tengo que volver a pasar la lista. Profe, estoy presente por si acaso, que me voy a ir a hacer un cafecito mientras. Bueno, Linda Ábalos. ya. Linda Ábalos, presente entonces, ya la puse. Isabel Escobar. Presente, profe. David Figueroa. María José Gutiérrez. Presente. Tiare Jaque. Presente. Francesca Lascano. Presente, profe. Sudelia Loyola. Presente, profe. Andrea Mellado. Andrea Mellado. ¿No está? No está. Pero estaba, parece. Yanara Millaqueo. Presente. Dayana Muñoz. Presente. María Olivo. Presente. Alexis Rodríguez. Presente. Krishna Rojas. Presente, profe. Sí, le escuché bien. No sé, le escuché mal, pero le escuché que estaba presente. Leandro Salazar. Don Profe, Leandro. tenía el micrófono malo, el Leandro parece. Vamos a ver acá. Y Leandro Salazar, entonces, vamos a ver. Que me mande un WhatsApp, por favor. Leandro. Profe, Leandro se tuvo que salir antes de la clase, le avisó en el chat. Ah, ya. Sí, me parece que lo vi. Leandro Salazar. Aquí está. Henry Saldaña, él siempre está. ¿Está, don Henry? Presente, presente. Muy bien. Scarlett Pera. Presente. Jocelyn Vergara. Presente, profesor. Ya, muy bien. ¿Saben? Yo me acuerdo que uno de ustedes, una señorita que se sentaba adelante tuvo un accidente. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? No me puedo acordar del nombre. ¿Se acuerdan que se cayó? ¿El curso de nosotros, profe? Sí. Me acuerdo que, no sé si se supo ahí en la sala, pero bueno, no importa. Quería preguntarle cómo está, pero debe estar bien. no me acuerdo quién fue, pero no me acuerdo el nombre en realidad, pero si la veo me acuerdo. Pero como no tengo las cámaras, sí que no las puedo ver. Ya, entonces está ausente David Figueroa, Andrea Mellado, y esas dos personas están ausentes. Ya, vamos a volver. Y vamos a continuar entonces. Vamos a continuar clase. Entonces, esto es re importante que ustedes lo consideren, que un presupuesto de ventas primero tiene que considerar un periodo. No existen los presupuestos de eternos, esto se lo he dicho, ¿cierto? Diario, semanal, quincenal, mensual, semestral o anual. Se tiene que especificar las unidades a vender. Y se tiene que especificar el precio de venta, ¿cierto?
el precio de venta, y en ese presupuesto de venta, obviamente se tienen que considerar las políticas de precio, si hay descuentos por volúmenes, si hay recargos por despacho, por pronto envío, hay lo que sea, pero se tiene que considerar. Miren, una pregunta que es súper simple, y espero que me la puedan contestar, y si no yo los voy a ayudar para que vean que esto en términos de materia, en términos de explicación, es muy simple. Si yo presupuesto vender en un mes 100 pesos y vendo 80 pesos, ¿a qué se debe el error? ¿A qué se puede deber el error? No busquen explicaciones, rebuscadas. La explicación está aquí, en la PPT que les estoy mostrando. Si yo presupuesté vender 100 pesos, o sea, en 100 pesos, o sea, un monto de venta 100 pesos en un periodo, un día, y vendí 80 pesos, ¿a qué se debe? ¿En qué fallé? ¿Una mala proyección, profe? Por supuesto, pero ¿qué es lo que proyecté mal? ¿Qué proyecté mal? Pues tengo dos alternativas de haber proyectado mal. ¿Qué puedo haber proyectado mal? A lo mejor las unidades a vender, pues. La unidad a vender, profe. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa podría haber proyectado mal? Súper bien, la unidad puede haber equivocado. ¿Qué otra cosa podría haber proyectado mal? A lo mejor el precio de venta, ¿o no? Muy bien, eso es pues. Cuando yo tengo un error en la proyección de ventas, el error se debe a dos factores solamente. O me equivoqué en las unidades proyectadas, que pues tengo que averiguar por qué me equivoqué, y lo otro, me equivoqué a lo mejor en el precio de venta. Pero yo lo primero que tengo que determinar, ¿dónde está el error? Pues? Si yo proyecté mal las unidades o proyecté mal el precio, ¿cierto? Eso es lo primero, antes de analizar cualquier desviación presupuestaria, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes proyecten, siempre tienen que tener claro que un error en las ventas se debe a que proyecté mal las unidades que iba a vender o proyecté mal el precio de venta. Y una vez que... Disculpe. ¿Sí? ¿Me puede repetir usted la pregunta que hizo debido a esas dos respuestas que le dio la compañera? ¿Cómo no? La pregunta era la siguiente. Si yo en un ejercicio, en una empresa, tenía presupuestado vender 100 pesos en un periodo, y el resultado fue que mirando las ventas de ese periodo vendí 80. ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Cuáles son las causales que provocan que yo haya vendido 80 y no 100? ¿Dónde me equivoqué? ¿O dónde puede estar el error? ¿En qué variable está el error? Y la respuesta es, como la venta es precio o precio de venta por cantidad, el error tiene que estar en uno de los dos. O me equivoqué en la cantidad que iba a vender en unidades, o me equivoqué en el precio, ¿cierto? No hay otra explicación. Y una vez que yo determino si el error está en las ventas, en unidades o en el precio, yo puedo analizar y determinar cuál fue el error específicamente, a qué se debió, ¿cierto? A lo mejor yo tenía considerado abrir una sucursal y no la abrí, a lo mejor yo tenía considerado que iba a subir el precio en ese periodo y no lo subí, ¿cierto? Puede ser, o una mezcla de ambos, ¿cierto? Yo tenía presupuestado vender más y vendí menos, tenía presupuestado vender a un precio más alto y vendí un precio más bajo, ¿cierto? Esas son las consideraciones que ustedes tienen que tener cuando analicen una desviación, ¿cierto? Por ejemplo, es lo mismo esto cuando ustedes trabajan y se proyectan, dicen, este mes yo trabajé 50 o 20 horas extra, no vamos a ser como algunos que cobran horas extraordinarias salvajes, pero vamos a decir ustedes, yo consideré este mes y yo tenía que haber considerado o ganado 20 horas extras y cada hora extra me la pagan a 2.000 pesos. O sea, yo debería tener 40.000 pesos como pago de horas extras en mi liquidación. Y ustedes van a mirar, le están pagando 35. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? Dicen, en realidad no eran 40, eran 35. O sea, me equivoqué en la cantidad. O a lo mejor eran 40, pero yo lo había considerado que me le iban a pagar el 100% de recargo y me lo están pagando el 50%, ¿cierto? Lo mismo pasa en las ventas. Uno tiene que primero determinar cuál es el error para poder analizar, ¿cierto? Después, vamos viendo. Miren qué simple esto. Esto es un ejemplo que lo pueden hacer hasta sin calculadora. Imagínense una empresa que en el año 2015 vendió, en el año 2015, 100 millones de pesos. Y yo le digo que en el año 2016 va a haber un incremento del 15% sobre las ventas. ¿Cuánto va a vender
esta empresa en el año 2016? ¿Cuánto va a vender? Es súper simple. ¿Cuánto va a vender? 1.150.000, profe, ¿o no? 1.150.000. Revise bien, porque son 100 millones. Ah, Yo le tengo... perdón. 15 millones, profe. ¿Va a vender 15 millones? Sí. ¿Seguro? 115 millones. Ahí sí. Va a vender, ven, porque va a incrementar. Entonces aquí la voy haciendo pesos, va a vender 115 millones. ¿Cierto? Eso es lo que está presupuestado a vender, pues. 115 millones. Ahora, la otra pregunta es, si todas estas ventas, no, olvidemos del IVA, si todas estas ventas se van a pagar en efectivo, ¿cuánto me va a entrar en dinero a la caja en el año 2016 de acuerdo al presupuesto? ¿Cuánto me deberá entrar? 15 millones. ¿Cuánto? ¿Los 115? 115, todo, si todo lo van a pagar en efectivo. ¿Cierto? Miren que es simple, ¿cierto? Y miren este otro ejercicio. Lo vamos a pasar a Excel. Aquí me están pidiendo que yo proyecte unas ventas. Y a partir de este ejercicio me voy a permitir, lo voy a llevar para acá, y vamos a desarrollar un ejemplo que les va a servir para la prueba, ¿cierto? Déjenme llevarlo. Copiar. Y lo voy a llevar acá a Excel. Si ustedes dejan de ver la pantalla, me avisan, por favor. Yo sé que la dejaron de ver ahora, así que vamos a volver a mirar. Acá. Este es el ejercicio, ¿cierto? Miren. Yo tengo unas ventas del año 2015 de 38.790.000, ¿cierto? Y me piden que yo proyecte las ventas para el año 2016, ¿cierto? ¿Cómo las proyectarían? Don Henry el otro día me dio un método de hacerlo. ¿Cómo lo hizo don Henry? ¿Se acuerda? Dice que yo voy a vender 38 millones y tengo un crecimiento de 39 millones. Lo primero que tengo que hacer, ustedes, cuando ustedes reciban este tipo de ejemplo, tienen que ver, de 38 dicen que va a crecer un 10% y voy a llegar a 39 millones. ¿Está bien esos 39 millones? ¿O está mal calculado? ¿Qué es lo que debo hacer como profesional? Lo primero, calcular cuánto es el 10% de esto y cuánto va a crecer, ¿pues, cierto? Entonces va a poner crecimiento 10%. Lo vamos a poner acá, 10% de crecimiento. Entonces yo voy a multiplicar acá, esta venta del año 2015, la voy a multiplicar por el crecimiento, que es el 10%, le voy a arreglar aquí para que quede el mismo formato, y debiera crecer en 3 millones. Entonces las ventas para el año 2016 son 4.200.000. Pero miren lo que me dice acá, po. Me dice que las ventas para el año 2016, aplicándole un 10% de crecimiento, son 39 millones. ¿Cuál está bueno y cuál está malo? ¿Cuál está bueno? ¿Cuál está malo? Voy a checarlo un poco, ahí, para que lo vean completo. Profe, disculpe, ¿lo podría explicar de nuevo? ¿Cómo no? Ustedes recibieron esta proyección, hasta ahí, ¿cierto? Estos datos los agregué yo. Pero le dicen a ustedes que en el año 2015 tuvieron una venta de unidades de 38.790.000 pesos. Y les dicen que tienen que proyectar las ventas por meses, todos estos meses, durante el año 2016, considerando que en las ventas del año 2015, más el incremento del 10%, voy a llegar a 39 millones. Y ustedes, si no lo hubiesen revisado, si no fueran profesionales, hubiesen tomado los 39 millones y lo hubiesen distribuido acá, ¿cierto? Como venta. Pero como ustedes son profesionales y tienen que revisar todo lo que reciben, se dan cuenta que si toman los 38 millones de venta del 2015, le aplican el 10%, llegan a 42 millones, no llegan a 39. Y la pregunta es, ¿cuál está bien? ¿Esta cifra que ustedes determinaron o las cifras que le enviaron? ¿Cómo lo resuelven? ¿Qué harían ustedes? Nosotros determinamos, pues, profe, porque hay que calcular todos los meses, pues. Ya acuérdense que ustedes recibieron estos datos, pues los recibieron del gerente comercial. Sí, pero el gerente a lo mejor igual se puede haber equivocado en la totalidad, ¿o no? ¿Y en qué Para se eso puede tiene que revisarlo, pues. ¿En qué se podría haber equivocado? ¿En sumarlo? Podría haberse equivocado aquí, a lo mejor uno de estos meses es distinto a los 38.790.000. O puede que se haya equivocado en este cálculo. Como nosotros no sabemos cuál es nosotros armamos el presupuesto, no somos responsables de los datos. La persona que nos envió estos datos es el responsable, él.
Él me envió estos datos y me envió este dato. Entonces, yo como responsable y como ayuda a la confección de presupuesto, no puedo asumir que yo estoy bien y que la persona que me lo envió se equivocó. Yo lo que debo hacer en esos casos es ir y decirle, viejo, el dato que tú me mandaste, o señor o señorita, está malo. Porque tú me dices que vendieron 38 millones y si le vas a incrementar en un 10% no te da los 39, te da 42. ¿Cuál es el dato correcto? Y este señor le dice, chupaya, me equivoqué. En realidad, en este mes no era 1.540.000, era otro monto. Y ahí sí me va a dar a lo mejor una cifra que llegue a los 39 millones. Pero mientras yo no lo aclare con quien me entrega la información, yo no puedo hacer cambios. Yo tengo que tomar los datos que me entregan tal como me los entregan. Yo no puedo modificarlos de mutuo propio para proyectar. No, yo lo que tengo que hacer es ir. Si detecto una inconsistencia como esta, ir y pedir que revisen y arreglen el dato. Vamos a asumir que se había equivocado en este valor nomás. Entonces vamos a poner 42.669.000 es el monto. Entonces estaba bien lo que nosotros hicimos. Y ahora tenemos que distribuir las ventas del año 2015, que van a ser ahora en el año 2016, van a ser 42 millones, las tengo que distribuir en este periodo. ¿Cómo lo hago? Hay varios métodos. ¿Cuál es el principal método? El que me interesa que ustedes aprendan, que es determinar la participación porcentual de cada mes dentro del total de las ventas. ¿Y cómo se hace eso? Por eso se dice arriba ponderación. Vamos a ponderar. Yo sé que las ventas de enero fueron 1.500.000, lo divido por las ventas totales, las fijo, ¿cierto? Y ahí yo sé que para este mes, en el mes de enero, las ventas de ese mes representaron, le vamos a dar unos decimales más, un 3,867% de las ventas totales se vendieron en enero. Entonces yo se lo copio hacia abajo y tengo todas las ventas, y si esto lo sumo, tengo que tener el 100%, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué significa ¿Profe? esto? ¿Sí? Disculpe, ¿le puedo pedir un favor? ¿Usted me puede explicar eso cuando fija el porcentaje ahí? Muy bien, claro. Por favor. Vamos a borrarlo para que lo vea bien, ¿eh? ¿Cierto? Vamos a borrarlo y lo vamos a hacer todo. Eso justamente, como ustedes tienen Gracias, profe. una clase paralela de Excel, es bueno que me vayan preguntando. Miren, para fijar, yo lo que necesito, cada una de estas cifras, ¿cierto? Es dividirla siempre por este total, ¿cierto? Entonces lo que hago yo es, tomo el primer valor dividido, selecciono el valor por el cual voy a dividirlo, que está ahí, ven dónde está el cursorcito ahí, y ahí aprieto F4. Y al poner F4, déjenme lo voy a hacer de nuevo, más eso, déjenme achicar el formato para que se vea más razonable, lo vamos a poner en 14. Entonces vamos a poner S dividido por el total, y donde está el aprieto el F4, y ahí se aparecen los signos pesos delante de la letra y el número de la celda que yo quiero fijar, y le doy Enter. Y ahí estoy dividiendo, se dan cuenta ahí de 5, que va a ir cambiando cuando llega la copia hacia abajo, pero el D17, que yo lo dejé fijo, porque le puse signo pesos antes, es lo mismo que ustedes le pueden poner signo pesos también, ¿eh? Esto es lo mismo que, por ejemplo, poner eso dividido por eso, ahí lo tengo, y acá le agrego signos pesos antes de la D y antes del 17. Y el efecto es exactamente el mismo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El efecto es lo mismo que apretar el F4. Y ese lo copiamos para abajo y nos debiera dar el 100%. Y después, para determinar las ventas del año 2016, yo voy a multiplicar, ¿cierto? Las ventas nuevas, que son estas, ¿cierto? Las ventas proyectadas. Entonces, para eso yo podría multiplicar, voy a fijar el de abajo ahora, multiplico ese porcentaje por estas ventas, ¿cierto? Y ahora voy a fijar esas ventas, aprieto el F4 y las fijo. Y le damos el número, le damos un formato un poquito más legible. Y este lo copiamos para abajo. Ahí. Y ahora yo puedo sumar aquí tranquilamente y voy a tener que las ventas proyectadas, se me fue a número, déjenme cambiar el formato a esto. Ahí. Las ventas proyectadas entonces, resultantes, son 42 millones. Entonces ahí tengo distribuido mensualmente
cuánto es lo que, ¿cómo se llama? Se va a proyectar vender por unidades en el mes de, cada uno de los meses del año 2016. Ya, pregunta. Y por favor, ustedes son profesionales, así que tienen que tener seguridad en lo que me contestan. Profe, perdón. ¿Sí? Este ejercicio fue el mismo que hicimos la otra vez cuando nos aportó el compañero Henry, ¿verdad? Que Muy él dio parecido. una fórmula y usted dio esta. Claro, muy parecido. Ah, ya. Muy Perfecto. parecido, el mismo. O sea, cambian los valores, pero vamos a agregar algo que viene en la prueba ahora que a ustedes me interesa que lo conozcan. Estas son las unidades que están vendidas. Pregunta, ¿cuál es el mes en que se venden menos unidades? ¿En marzo? ¿En septiembre, profe, o no? Acuérdense que son profesionales. Yo le estoy preguntando en qué mes se vendieron menos unidades y no me pueden contestar con una pregunta. Me tienen que decir en tal mes. En marzo. En marzo. Perfecto. ¿Cierto? Porque ustedes son profesionales y están seguros. Si están mirando ahí, este es el mes que menos vendí. De acuerdo a esta información. ¿Cuál es el mes en que más vendí? Diciembre. No, en agosto, profesor. Agosto, profe. Ya, Agosto. no se olviden nunca que cuando ustedes sean profesionales que nadie les paga por ser rápido, les pagan por ser preciso, ¿cierto? Entonces uno no, tiene que revisar bien y tomarse el minuto, igual que en las pruebas, nadie lo obliga a contestar en forma inmediata, no, y en la vida tomen siempre. Ustedes saben que hay un consejo de viejo, jamás respondan algo en forma apresurada o enojado. No reten a nadie enojado y no ofrezcan nada cuando están alegres, porque si no, meten la pata. El que está feliz ofrece el oro y el moro. Y después para cumplir, olvídense. Y cuando está enojado y le toca llamar la atención a alguien, se extralimita y después tiene que estar pidiendo disculpas, ¿cierto? Entonces, por eso que tómense su tiempo para todo. Ya, entonces, el mes en que se vendieron más unidades fue en agosto. Ahí lo vamos a poner, agosto. ¿Ya? Y ahora a partir de este presupuesto vamos a ir construyendo un presupuesto de estado de resultados simple, ¿cierto? Vamos a poner acá que hay un precio de venta de 120 pesos, ¿cierto? Y vamos a decir que estos 120 va a ser el precio de venta que se va a mantener durante todo el periodo. Eso es el precio de venta. Voy a cambiar el formato para que me aparezca, déjenme aquí. Ahí. No sé por qué, no me aparece más grande, pero lo vamos a poner acá. Ahí. Y voy a agrandar la letrita. Ya. Es el precio de venta, 120 pesos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto van a ser las ventas netas? ¿Cuánto van a ser las ventas netas? ¿Cómo calculaba yo las ventas netas, se acuerdan? Profe, 1.650.000 dividido por 1.500.000, ¿no? Con la venta del 2015. No, miren, yo lo que estoy proyectando, estas son las unidades, estas ventas unidades. Eso es lo que yo estoy, ¿cómo se llama? Proyectando, unidades a vender. Pero ahora me están preguntando cuánto van a ser las ventas que yo voy a tener. Tengo las unidades que voy a vender y tengo el precio. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo calculo las unidades que voy a vender? 1.650.000 por 120. ¿Ya? O sea, las unidades por el precio. Por el precio, claro. ¿Cierto? Eso es. Y ahí yo puedo decir, y esto lo puedo copiar, porque todos los meses yo voy a vender exactamente el precio por la cantidad y puedo sumar acá abajo y voy a tener el precio de las ventas, ¿cierto? Ahí voy a tener las ventas. Déjenme achicar un poco esto que me está complicando aquí. Ahí lo achiqué. Ya. Esas son las ventas netas, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo obtuve las ventas netas? 5.120.280. Después vamos a suponer que yo tengo un gasto de administración o un costo de venta, ¿cierto? Un costo de venta, déjenme poner aquí, costo de venta. Y el costo de venta de esta empresa es un 50% del precio de venta neto,
¿cierto? Costo de venta, aquí vamos a poner que es un 50%. Ese es un supuesto. ¿Cuál sería el monto entonces del costo de venta? Si el 50% de las ventas netas, ¿cuánto es? Costo de venta, 50%, vamos a poner aquí, 50. 99 millones, profe. Ya, vamos a ver. La mitad, pues. Perfecto. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo presento ahí? ¿Cómo lo hago la fórmula? 198 millones dividido por 2. Perfecto. Entonces aquí sería más este por el 50%, ¿cierto? Y ahí tengo el costo de venta. Ya ahí lo tengo. Y lo puedo sumar acá. Y podemos copiar el formato. Y vamos a achicar esto un poquito que está demasiado grande los números. Vamos a ponerle 14 nomás para que se me achiquen un poco. Ahí tengo ya el costo de venta, ¿cierto? Tengo las ventas, lo vamos a destacar. Tengo el costo de venta, lo vamos a destacar. Y vamos a decir que hay gastos de administración. Vamos a decir que el gasto de administración, que lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner así. Vamos a crearlo un poquito para el lado. Va a ser vamos a cortar y lo vamos a poner ahí mejor, el gasto de administración, lo vamos a poner en amarillito y vamos a decir que es un 30% de las ventas. ¿Cierto? Entonces el gasto de administración, vamos a decir, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar entonces. ¿Qué hago? ¿Qué hago, jóvenes? Para calcular ese gasto. La venta por el 30%, profe. Perfecto. Entonces tomo aquí las ventas, que son los 198, por el 30%. Y ahí tengo, vamos a poner el formato, vamos a copiar el formato de aquí para acá. Y vamos a copiar aquí. Y ahí tengo el formato, ¿cierto? Ahí tengo, perdón, los costos de administración. Y vamos a poner que los gastos de ventas, vamos a decir que son un 15% de las ventas. Ya. ¿Y cómo calculo entonces esos gastos de ventas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Las ventas por el 15%, profe. Perfecto, ¿cierto? Las ventas por el 15%. Y eso lo hacemos así, yo multiplico estas ventas por el 15%. Vamos a dar el mismo formato que tengo acá. Un poquito rápido, ahí. Y esto lo copiamos hacia abajo. Ahí. Profe, perdón, ¿cómo le da ese ¿Sí? Dígame. formato para poder copiar? Porque igual se puede copiar de la otra forma cuando uno se posiciona abajito donde está como un cuadradito y tira hacia abajo, también se puede copiar, ¿cierto? También, o sea, esto se podría hacer así. Lo que pasa es que ahí ustedes lo pueden hacer así, ¿cierto? Ahí lo hacen ustedes. Claro, yo nunca me acostumbré a hacerlo arrastrado, me acostumbré porque selecciono, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí podemos determinar cuánto es el resultado. Resultado proyectado. Ahí lo vamos a poner. Entonces déjenme correrme un poquito para acá. Vamos a poner el resultado proyectado. Esto lo vamos a agrandar para que quede más. Ahí, resultado proyectado. Ahí lo vamos a centrar y lo vamos a ver y con negrita. ¿Cuál es el resultado proyectado? ¿Cómo determino el resultado del mes de enero? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Restarle el costo de venta, los gastos de administración y el gasto de venta. Perfecto. A la venta. Perfecto. Entonces tomo las ventas, le resto los costos de venta, le resto los gastos de administración y le resto los gastos de venta. Y ahí está el total del resultado. Y la pregunta del millón es, ¿qué resultado obtuve yo en el mes de julio? Vamos a ocultar acá esto para que lo puedan ver acá. Lo vamos a ocultar para que ustedes lo puedan ver. Ya. ¿Qué resultado obtuve en el mes de julio del 2016? Porque acuérdense que es una proyección para el año 2016. ¿Se acuerdan? Entonces aquí vamos a poner enero
2016, una previsión para el año 2016, lo que estamos haciendo. Ahí, este también lo voy a ocultar para que no se confunda. Ya. ¿Cuánto es lo que yo voy a vender, o perdón, cuál es el resultado que voy a tener en el mes de julio del 2016? El resultado, ¿ah? 23.760.000, profe. 23.760.000. Ahí sí, ¿cierto? Porque se acuerdan que conversábamos de que las cifras, sobre todo la profesión nuestra, hay que decirla bien, porque se supone que somos técnicos. Entonces son 23.760.000 pesos. Eso va a ser el resultado proyectado. ¿Cuánto va a ser la utilidad en el año? Proyectada. $49,5 millones. ¿Dónde vio esa cifra? En el año, ¿ah? Estoy preguntando por el resultado en el año. ¿Dónde vio esa cifra? La vio aquí, ¿cierto? ¿Ahí la vio? Sí. Pero Sí, mira sí. eso, es el resultado del mes de diciembre. No es del año. Ah, en total serían 256.014.000 pesos. Perfecto. Es el resultado proyectado del año. ¿Se dan cuenta? Y ahora miren, vamos a suponer que para el año 2017, esto se cumplió, y el año 2017, las ventas van a crecer en un 20%. ¿Qué tendría que hacer yo para aumentar las ventas de este año en un 20%? De aquí 2017. Los 9.900.000, sumarle el 20%, profe. Sí, pero estoy hablando de que las ventas van a aumentar. Ventas aumentan 20%. Eso es lo que me están diciendo, que el año, ya tengo listo el año 2016, vamos a suponer, y me dicen ahora que para el año 2017, porque este es el 2016, le vamos a poner aquí arriba, vamos a poner 2016. Serían los 198.000. ¿Ya? Más el Más el 20%. 20%. Exactamente. Entonces, y eso es lo mismo que multiplicar los 198.000 por 1.2, ¿cierto? Porque Sí. ahí le estoy incrementando el 20%. Perfecto, ya. Y pues yo tengo que copiar esto. Ahí tengo, ¿cierto? Y así uno, a partir de un presupuesto de anterior, puede modificar algunas variables y llegar a un nuevo presupuesto. Ese tipo de ejercicio es el que sale en la prueba. Ustedes van a tener un nivel de venta, les van a dar unas variaciones, mire, se produce un aumento en tal precio, en tal cantidad, aumentan los gastos de administración, o sea, aumentan estos gastos, o disminuyen estos gastos, ¿cierto? Y ustedes tienen que determinar el nuevo resultado con esos parámetros, ¿cierto? Que se le están dando. El ejercicio es muy simple y de eso se trata, ¿cierto? Así que ya le expliqué el ejercicio que sale en las clases. Vimos uno muy parecido en una de las clases anteriores, creo que fue la segunda clase o la primera clase, vimos un ejercicio muy parecido a ese. Es muy simple. Profe, ¿Sí? ¿cree usted que este Excel lo pueda subir como para estudiar, porfa? Archivo, vamos a guardar al tiro. Déjenme, porque si no me dicen, déjenme guardarlo al tiro. NAC virtual. Uso de precio un poquito. Voy a apoyar la gestión de presupuesto. Control de clase. ¿Cómo estamos hoy día? A 20, profe. A 20, profe. A 20. Que claro, yo guardo todos los ejercicios. 20, aunque ustedes no me digan, yo los guardo. Ejercicio clase 20 de abril 2021. Guardar. Ya, yo lo voy a guardar y se los voy a subir. No se olviden que está con la celda oculta y todas esas cosas, para que ustedes, pues cuando lo abran, lo puedan ver bien. Ya, vamos a cerrarlo entonces. Seguimos. Vamos a compartir. Vamos a compartir entonces y vamos a terminar el ejercicio. Miren, jóvenes, este es el ejercicio que vimos. Acá les quiero mostrar este otro, que también es un ejercicio muy parecido, y aquí lo que se hace es pedirles a ustedes que proyecten cuánto van a ser las ventas en el año 2020, considerando un aumento del 30%, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haría yo? Porque estas son ventas, ¿ah? Son ventas. Sin IVA, neta. ¿Cómo calcularía yo la venta de enero, por ejemplo, de este mes, de este enero 2020, si me dicen que se incrementaron en un 20%? En un 30%. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago con este? El 1.200.000 más el ¿Ya? 30%. Más el 30%, ya. Y dice que aquí
dice, ¿cuánto dinero ingresará por mes si las ventas se venden al contado? Considero un 19% de IVA. ¿Cuánto me va a ingresar acá? Supongamos que en este mes, aquí lo vamos a, fueron 1.200.000, si a 1.200.000 yo le agrego el 30%, ¿cierto? Vamos a poner 1.200.000 por 1.3, voy a vender 1.560.000, ¿cierto? No, lo estoy diciendo en calculadora. La venta neta del mes de enero de 2019 va a ser de 1.560.000. ¿Cuánta plata me va a ingresar? Si me lo pagan al contado. 1.560.000. ¿Y qué pasó con el IVA? Acuérdense que cuando me paguen me van a tener que pagar el IVA. Porque ahí dice, abajo, dice, considere, dice, ¿cuánto dinero ingresará por mes si las ventas se venden al contado? Considere un IVA del 19%. Porque esto que O estamos sea, proyectando, el precio total más el IVA. más el IVA. Eso es lo que me va a llegar. 1.856.400, profe. 1.856.400. Muy bien. Eso es lo que me ingresaría. Y ese ejercicio es el que ustedes tienen que desarrollar también para que les sirva, ¿cierto? Y que, ¿Esto igual va a entrar en la prueba, profe? les va a servir para la proyección. Igual les va a servir para la proyección. Desarróllenlo también, ¿ya? Y ya, profe, vamos a ver este otro, que es un error presupuestario. Mire, este es un error típico de presupuesto, donde una empresa, esto es real, ¿eh? Esto no es falso, presupuestó para el año 2016 estas ventas, 237 en millones de pesos, 237, 243, 259, 360, 418, 469, 589. La acumulada decía que aquí va a llegar a julio, va a tener 2.575 millones de ventas. Pero miren las ventas reales. El primer mes la chuntó, 237. ¿Y por qué la chuntó? Porque el presupuesto lo terminaron los primeros días de febrero. Ninguna gracia. Ya partió aquí errado, ¿cierto? Cumplió un 87% el presupuesto de venta. Pero mire, aquí se colaron unos números, los vamos a volar porque estos números se colaron. Se me colaron. Es el monto. Miren ustedes, en el mes de julio había proyectado vender 589 millones y vendió 295 millones. ¿Qué les parece a ustedes y qué efecto tiene en una empresa un error de esa envergadura de un presupuesto? Presupuestar 589 millones y vender 295. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué efectos tiene? Que le puede costar el cargo al gerente, a la persona que firma el presupuesto. Ya. Lo primero que le puedo decir es que el gerente comercial que definió ese nivel de venta lo despidieron. Porque no se toleró ese grado de desconocimiento del mercado y de las proyecciones de la empresa. Lo despidieron. Se fue. Ya. Pero ¿qué pasó con la empresa? ¿Qué gastos o qué costos tuvo esta empresa al tener esa diferencia tan grande entre lo presupuestado y lo real? ¿Qué creen ustedes que puede haber pasado? ¿Se pudo ir a quiebra? Porque incrementó gastos que tenían presupuestados, pero vendieron mucho menos de lo que tenían. Perfecto. Por ahí va. Esa es la respuesta. Esta empresa se preparó técnica y productivamente y administrativamente y en el área comercial para tener este nivel de ventas, pues, para vender 2.575 millones en los 7 primeros meses del año. Contrató personal, contrató campañas publicitarias, abrió sucursales, invirtió en maquinaria, etcétera, etcétera. Y miren lo que pasó, pues. Se quedó con todo eso y llegó apenas a vender 1.675 millones. O sea, esta empresa sin duda que tiene que haber pasado por muchas zozobras, porque soportó un nivel de inversión y de gasto pensando o planificando una venta de 2.575 millones de pesos y vendió apenas 1.675, 439 mil pesos en ventas reales, ¿cierto? Ese es el efecto que tiene. Errar en el presupuesto tiene efectos directos en la rentabilidad y en la situación financiera de una empresa. Hay tanto peligro en vender más de lo que se planifica como vender menos de lo que se planifica. Porque cuando se vende más de lo que se planifica, también tiene que asumir costos de demanda insatisfecha, costos de producción o de contratación de mano de obra no planificada, contratación seguramente de crédito para poder financiar las operaciones con un nivel de producción más alto, etcétera, etcétera. ¿Cierto?
Ya. Este es un formato también de una matriz de ejemplos. Hay empresas que presupuestan hacia el lado, ¿cierto? Entonces ponen las ventas, ponen el precio de venta, ponen el total y después empiezan a agregar los costos tal como lo hicimos nosotros y terminan en un resultado. Eso es un formato resumido, ¿cierto? Esto es un formato resumido, pero tras cada una de estas líneas que uno ve acá, hay un sinnúmero de presupuestos que lo están respaldando. Pero cuando uno presenta un presupuesto a una dirección o al directorio, presenta esto, este detalle. Y tiene que tener la posibilidad de ir abriendo este nivel de detalle en la medida que se necesite como información para la toma de decisión. Después, aquí vamos a llenar, este es el mismo presupuesto que nosotros estábamos medianamente, revísenlo y háganlo ustedes en Excel. Tengo unas ventas planificadas de 215, un precio de venta, 4.800, unos costos variables, que es cierto, que se terminan en producción, hay unos costos fijos, hay unos gastos de administración y un resultado, ¿cierto? Se dan cuenta que es mucho más resumido, aquí se agrega un costo variable y se agrega un costo fijo. Dice que el costo de producción tiene un costo fijo de 2 millones, 1.200.000 todos los meses y un costo variable de 1.440.000, que debe ser la mercadería que se está vendiendo. Y como tarea, les va a quedar esta presentación donde ustedes tienen que desarrollar esto. Hay un ejercicio de presupuesto, lo vamos a desarrollar en clase la primera hora de la próxima semana, antes de la prueba, donde se ve un ejercicio acá, donde me presentan las ventas de enero, febrero, marzo, me presentan los costos de venta, los resultados, y me entregan antecedentes. Dice que las ventas, ¿cierto?, se pagan 50% al contado y 50% a 30 días, ¿cierto? Lo que me están pidiendo aquí es el presupuesto de caja, ¿eh? Me están pidiendo que prepare el presupuesto de caja con estos ejemplos. Los saldos de cliente del periodo anterior son 750.000 pesos, eso es lo que me debían. En el costo de venta y remuneraciones fijas, y en el costo de ventas hay remuneraciones fijas por 600.000 pesos. Las compras proyectadas pago al contado son 500, 1.000 y 900, ¿cierto? Los gastos de administración, dice aquí, arriendo oficina, 30, 30, 30, se pagan los primeros días del mes siguiente. Las remuneraciones del personal, 60, 150, 132, se pagan en el mismo mes. ¿Qué quiere decir? Que en el mes de enero yo tengo que pagar estos 60. ¿Y en qué mes tengo que pagar estos primeros 30? ¿En qué mes los tengo que pagar? Si se paga los primeros días del mes siguiente. ¿En qué mes los tengo que pagar? ¿Jóvenes? ¿Aló? ¿Me quedé solo, parece? Profe, ¿me puede hacer la pregunta de nuevo? Sí. Yo tengo aquí, en enero, dice que el arriendo de oficina son 30.000 mensuales, pero que se paga los primeros días del mes siguiente. En el presupuesto de caja, ¿dónde tengo que poner estos 30? ¿Los tengo que poner pagados en enero o los tengo que poner pagados en febrero? En febrero, profe. En febrero. ¿Y los de febrero? En marzo. ¿Y los de marzo? En abril, fuera del presupuesto, porque aquí me están pidiendo enero, febrero y marzo, ¿cierto? Todos los gastos correspondientes, dice, gastos de ventas corresponden a gastos de remuneraciones, por lo tanto, todos se pagan en el mismo mes y todas las remuneraciones se pagan en el mismo mes. Ese es el ejercicio que ustedes tienen que desarrollar. Bien, jóvenes, yo la clase la subo en un ratito más, la bajé grabada, espero que la revisen, espero que estudien y por favor, la prueba háganla con toda tranquilidad, tienen el tiempo de más, sobrado tiempo con 1 hora para desarrollar la prueba, porque ¿cómo se llama? En las alternativas son bastante simples, si ustedes estudiaron no debieran tener ningún problema en contestarlas rápidamente, y el ejercicio se deberá desarrollar en no más allá de 15 minutos. Y le estoy dando ¿Profe? 1 hora, ¿sí? Perdón, el ejercicio obviamente lo vamos a hacer en Excel y después lo adjuntamos al Word para subirlo al aula, ¿verdad? Lo pueden subir el mismo archivo Excel para la evaluación. Ah, Se perfecto, puede subir. ya. Así que no hay problema. Y como yo voy a estar presente mientras ustedes desarrollen la prueba, lo único que obviamente las preguntas las pueden hacer todo lo que gusten, pero todos van a estar escuchando. Si es lo mismo que la sala de clase, ¿cierto? ¿Cierto? Igual que la sala de clase. Así que si alguien tiene dudas con alguna pregunta, también me la puede hacer con el ejercicio y yo los voy a ayudar tal cual si estuviéramos en la sala de clase. Esa es mi idea por lo menos. ¿Ya? Perfecto. Ya, jóvenes, nos vemos el próximo lunes. Estudien y que tengan un buen resto de semana. Eso le iba a decir buen fin de semana, pero hoy día recién es martes, así que ya, que estén muy bien, nos vemos jóvenes. el martes, po. El martes, exactamente, martes nos vemos prueba. el martes. Ya. El martes es la prueba. Dije el lunes, pero me equivoqué. El martes, ya, hasta luego, gracias. Chao. Ya, profe. Chao, chao. Profe. Profe, gracias. Gracias a ustedes.